de lo que significa vivir y guardar la ley de Jehová. Y en medio de este relato del Salmo 119, eh, vemos cómo de alguna forma, eh, cómo concibe el salmista la palabra de Dios, qué es la palabra de Dios para la vida del salmista, qué es lo que hace la palabra de Dios en la vida del salmista, pero también qué es lo que hace el salmista con la palabra de Dios. Y eso es importante. Si usted le invito a que lo lea el Salmo, no le va a llevar mucho tiempo, pero usted puede notar y percibir allí, le dejo una tarea. Anote todo lo que la palabra de Dios produce en la vida del salmista y presta atención en aquellas cosas que produce de manera condicional. Hay cosas que produce de manera incondicional y hay cosas que produce de manera condicional. Es decir, que requieren una condición previa para que haga su obra. Por ejemplo, el Salmo comienza diciendo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y ya tenemos una condición para, la, para de alguna forma disfrutar esto que produce la palabra de Dios, que es bienaventuranza. Yo necesito andar en la palabra de Dios. Y así podemos enumerar un montón de cosas de lo que el salmista testifica en cuanto a la palabra y su relación con ella. Pero bueno, este es el Salmo 119. No voy a explicar mucho más de esto. Es un salmo acerca de la ley de Jehová, acerca del creyente y su relación con la palabra de Dios, y sobre todo el lugar que ocupa la palabra de Dios en la vida del creyente. Este, y el día de hoy vamos a considerar simplemente la primera estrofa, los primeros 8 versículos. Es un salmo que está organizado, si mal no recuerdo, en 22 estrofas, que corresponde a cada consonante del alefato hebreo. Y es hermoso notar, si usted tiene posibilidad a veces de buscar en internet el Salmo 119 en hebreo, usted puede notar allí como cada estrofa, cada línea de cada estrofa comienza con la letra de esa estrofa. Por ejemplo, la primera estrofa es de la letra Aleph, y usted va a notar que todas las líneas empiezan con Aleph. Y es muy lindo de ver a la vista, y fue organizado así para que sea con un fin didáctico, obviamente, y pueda ser quizás memorizado, porque los judíos memorizaban la escritura, eh, y fue organizado de esta forma para facilitar esta práctica. Pero bueno, el día de hoy en este salmo vamos a considerar eh, 3 motivaciones para ser personas que buscan vivir en la palabra de Dios. ¿Sí? Eso vamos a ver en este salmo. 3 motivaciones para ser personas que buscan vivir en la palabra de Dios. Yo no sé si usted es una persona que busca vivir en la palabra de Dios, o si solamente se conforma con leer algunos minutos o con entender acerca de datos culturales de la escritura o cosas a veces interesantes que nos pueden resultar. Pero vamos a ver que los beneficios que produce la palabra de Dios en la vida del creyente requieren de parte de nosotros no solamente que conozcamos la escritura, no solamente que creamos la escritura, y es importante, no solamente que la entendamos o que tengamos celo por ella y la defendamos, sino principalmente que seamos personas que viven en la escritura, que andan, como dice el salmista, en la ley de Jehová. Y el día de hoy vamos a ver eso, 3 motivaciones para ser personas que realmente viven en la palabra de Dios. Y vamos a dar lectura, si lo han encontrado, dice así, el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Le invito a que oremos. Padre, venimos una semana más ante tu presencia en nuestra necesidad de ser exhortados por tu palabra, de ser transformados, de ser edificados. Señor, tú conoces nuestra necesidad y nuestra dependencia a tu palabra.
y reconocemos, confesamos, Señor, nuestra negligencia en prestar atención o en ser personas que realmente viven en ella, que invierten tiempo en ella, y te pedimos perdón por deshonrar de esta forma tu palabra, y que a través de este testimonio del salmista, Señor, nos puedas motivar a ser personas que buscan realmente vivir y pasar tiempo y tener una relación contigo por medio de tu palabra. Señor, háblanos, habla nuestro corazón, convierte nuestra alma, danos sabiduría, alegra nuestro corazón hoy al exponer y al escuchar lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a no solo entenderlo, sino a estar atentos, pero también a obedecer y a vivir lo que tú quieres que hagamos con tu palabra. Acompáñanos, sé con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tres motivaciones, entonces vamos a considerar para ser personas que viven en la palabra de Dios. Y el Salmo comienza describiéndonos, el salmista nos va a describir en los primeros versículos la vida de las personas que viven en la palabra de Dios. Y comienza diciéndonos y describiéndolos como bienaventurados. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y esta palabra bienaventurados para el judío, en una perspectiva judía, lleva la idea de un estado casi elevado de felicidad, de gozo, algo que implica circunstancias de disfrute y de deleite en la vida de la persona bienaventurada. Y podemos quizás definirlo casi como una persona próspera. Obviamente una prosperidad bíblica o según cómo Dios ve la prosperidad. Y así comienza el Salmo, dice bienaventurados, dice dichosos, dignos de sublime disfrute, por así decirlo. Es difícil tratar de enfatizar tanto esta palabra, pero lleva a veces todas estas connotaciones juntas. Son bienaventurados los perfectos de camino. Y ¿sabe? Esta frase también puede ser traducida como los de camino perfecto, implicando que lo que es perfecto no es el camino, o sea, el andar, el comportamiento de la persona. Siempre que la Escritura, o mayormente la Escritura, cuando utiliza esta metáfora del andar, del caminar, se refiere al estilo de vida y al comportamiento de una persona. Pero lo que el salmista está describiendo acá no es la perfección del andar de la persona lo que lo lleva a ser bienaventurado, sino es la elección del camino que esta persona hace para llegar a ser bienaventurado. Y este camino, nos dice la segunda parte del versículo 1, es la ley de Jehová. Y fíjese cómo amplía un poco más esta idea. Dice, los que andan, ¿en qué? En la ley de Jehová. Entonces, ¿quiénes son aquellas personas bienaventuradas? Aquellas personas dignas de gozo, dignas de bendición. Aquellos que andan en un camino perfecto. Aquellos que transitan un camino que lleva a la bienaventuranza, que es la ley de Jehová, la palabra de Dios. Y el segundo versículo, el salmista, note allí en su Biblia cómo repite la idea, pero con otras palabras. Dice otra vez, bienaventurados los que guardan sus testimonios y que con todo el corazón le buscan. Entonces, esta idea de andar en la palabra también es importante de definir. Como dije al principio, no tiene que ver tanto con solamente conocer la palabra, o solamente creer la palabra, o solamente entender la palabra, porque yo puedo conocer, creer y entender la palabra y no necesariamente estar viviendo en la palabra. Yo necesito vivir en la palabra. Y este andar en la palabra, nos dice el salmista, que conlleva al menos dos ¿cómo se dice? Dos condiciones, por así decirlo. Una condición externa, que tiene que ver con el comportamiento. Es alguien que anda, es alguien que las personas alrededor pueden ver y pueden realmente dar testimonio de decir, esta persona anda en la palabra de Dios, vive en la palabra de Dios. Pero también lleva una condición interna, que es el versículo 2. No solamente guardan, sino que lo buscan. Y es una actitud de todo el corazón. Entonces, este andar, el ser una persona que vive la palabra de Dios,
conlleva estas dos cosas. Conlleva una condición interna, involucra mi corazón, y para el judío el corazón era el centro de todo el ser de una persona, que involucraba no solo el intelecto, el entendimiento, los sentimientos, la voluntad. O sea, toda mi voluntad y lo que yo soy está inclinado a buscar a Dios por medio de su palabra, pero también mi comportamiento refleja que yo estoy andando por medio o en la palabra de Dios. Entonces el vivir en la palabra de Dios, ser una persona que vive en la palabra de Dios, es ser una persona que conoce la palabra de Dios, que la busca, que la desea, pero que también que la obedece, y que da fruto, y que las personas pueden realmente reconocer si sí, esta persona vive realmente lo que dice creer, vive aquello que muchas veces somos más inclinados, es más fácil compartir versículos, frases en redes sociales, pero ¿cuántas de esas frases son realidad en nuestra vida? Y el salmista nos dice, el verdadero andar, verdadero vivir en la palabra, conlleva una actitud interna y una actitud externa. Buscan de todo corazón. ¿Y sabe por qué estas personas, el vivir en la palabra de Dios, produce bienaventuranza? El versículo 3 nos da la respuesta. Dice, porque no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y sabe, esta es la clave de la verdadera prosperidad, del verdadero gozo y deleite en la vida cristiana. Es el no hacer iniquidad. Es el andar por un camino que es perfecto, que es la palabra de Dios. Es el tener nuestra vida inclinada a la palabra de Dios. Eso dice el salmista. ¿Por qué estas personas pueden llegar a ser bienaventuradas? Porque andan por caminos que es perfecto y que su fin es la bienaventuranza. No andan por iniquidad. Y de manera implícita también podemos concluir de que la fuente de todas nuestras desdichas es cuando andamos por caminos que no son perfectos. Y sabe, hay dos caminos. Si uno está quizás familiarizado con la poesía hebrea, con salmos, con proverbios, usted va a notar siempre esta idea de que hay siempre dos caminos, dos personas, dos destinos. El sabio, el necio, el justo, el impío. Y siempre la sabiduría hebrea trata de exhortar al lector, no solamente en que entienda la verdad, sino que a la luz de los resultados que va a producir el camino en el que uno está andando, sea exhortado a elegir un camino. Es decir, no, yo quiero andar por el camino que lleva a la bendición, por el camino de la sabiduría, el camino de la obediencia, porque el otro camino lleva a la destrucción. Entonces, en nuestra vida solamente hay dos caminos, dos maneras de vivir, por así decirlo. O estamos obedeciendo la palabra de Dios, o no lo estamos haciendo. Cualquier otra cosa que obedezcamos no es un camino perfecto que va a llevar a la bienaventuranza o al disfrute. Y yo me gusta llamarla esto la verdadera prosperidad. Esta es la primera motivación que el salmista nos muestra en este salmo para ser personas que viven en la palabra de Dios. Y es que vivir en la palabra de Dios produce verdadera prosperidad. Y eso es algo que debemos reconocer cada uno de nosotros. Todos buscamos ser prósperos. Todos buscamos prosperidad. Todos buscamos felicidad. Todos buscamos evitar el dolor, la aflicción. Y el salmista nos dice cómo. Dice, vive en la palabra de Dios. Guarda su palabra, búscala de todo corazón. Apártate de la iniquidad y vas a ser bienaventurado. El Salmo 1 testifica lo mismo. Ahora, es necesario también definir qué es la verdadera prosperidad, cuál es la prosperidad a los ojos de Dios. Y no quiero ahondar mucho, pero no estamos hablando de una prosperidad que no tenés pruebas, que no tenés aflicción. No estamos hablando de un estado donde nada te afecta, donde no luchás con el pecado, donde no padeces dolor o pasás situaciones injustas. Si uno lee el Salmo 119 y todo el testimonio de la Escritura, y esto es necesario a veces equilibrarlo con otras enseñanzas que de igual de peso que hay en la palabra de Dios, y es esta idea de que el creyente no está llamado a una vida sin problemas y a una vida fácil. El mismo Señor Jesucristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. O sea,
totalmente opuesto a lo que hoy en día se promueve en nuestra sociedad. Busca lo más cómodo, sé feliz, no sé, desarróllate como persona, no sé. Eh, es importante reconocer eso, de que no estamos llamados a una vida sin dolor y sin aflicción. Estamos llamados a identificarnos con Cristo, y al identificarnos con Cristo vamos a padecer. Vamos a padecer persecución, vamos a padecer menosprecio. La obediencia no siempre es fácil, y todos podemos dar testimonio de eso en nuestra vida. A veces sabemos, entendemos, y hasta defendemos esta idea de la sola escritura y la autoridad de la escritura y la suficiencia, pero muchas veces en nuestra vida luchamos con detenernos y apartar una hora en nuestro día y leer y meditar en la escritura. Entonces hasta la obediencia, por más que sabemos que tenemos que hacerlo, no es fácil. Y Pablo incluso nos dice en Filipenses de que el creyente se le ha concedido padecer por Cristo. Y Pablo se gloría en que padece por Cristo. Y Pedro nos dice, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha venido. Y Santiago nos dice, tengan por sumo gozo cuando padezcan diferentes pruebas. Entonces es necesario reconocer eso, y ver por medio de la palabra que la aflicción también tiene un propósito, y tiene un fin que Dios le ha dado. Pero cuando hablamos de bienaventuranza y verdadera prosperidad, no nos referimos a una vida fácil, sino a que aún en medio de una vida difícil, aún en medio de la prueba, aún en medio de la aflicción, nosotros podemos tener gozo, podemos tener contentamiento, podemos tener gratitud. Como decía Germán al principio, podemos alabar a Dios con todo nuestro corazón, porque eso no va a depender de nuestras circunstancias, sino de quién es Dios y qué es lo que Él nos ha revelado en su palabra. Pero esto es lo que produce la palabra de Dios en quienes viven en la palabra de Dios, y que nos sirve de motivación. Entonces, queremos ser personas que prosperan en su vida cristiana. Bueno, vivamos en la palabra de Dios. Esa es la primera motivación que nos presenta el salmista. Y luego sigue el versículo 4. Y el salmista lo que hace es va a reconocer dos cosas el salmista. Va a reconocer en primer lugar la autoridad de la palabra de Dios. En el versículo 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y acá en el idioma hebreo el salmista usa una construcción gramatical que se utiliza generalmente para dar intensidad a la acción. Como diciendo, Señor, tú no solamente encargaste, no nos aconsejaste que sea guardada tu palabra, dice, no, tú encarecidamente, Señor, nos ordenaste que sean muy guardados tus mandamientos. El salmista reconoce la autoridad de la palabra de Dios sobre su vida. Y muchas veces tenemos que reconocer de que nos es fácil reconocer o celebrar, por así decirlo, la suficiencia de la Escritura para la vida del creyente, la inerrancia de la Escritura, la claridad, la necesidad de la Escritura para nuestra vida. Pero lo más difícil de reconocer en nuestra vida práctica es la autoridad de la Escritura. Es decir, la palabra de Dios, por ser palabra de Dios, por la naturaleza misma de la palabra de Dios, ser inspirada, etcétera, 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 la conclusión lógica es que esa palabra debe ser obedecida y que tiene autoridad sobre la vida de toda la creación, al punto tal de que desobedecer o obedecer a la palabra es desobedecer o obedecer a Dios. Yo no obedezco a la palabra, y lo grave de eso no es simplemente que desobedecí a un mandamiento, sino que desobedecí a Dios. Le creo a la palabra, le creo a Dios. Y es maravilloso ver en la Escritura cómo nos deja ver el Señor que su palabra no es como nuestra palabra. Nosotros podemos hablar y comunicar cosas, pero a diferencia de nosotros, cuando Dios habla en la Escritura, Dios actúa. Cuando Dios habló en Génesis, Dios creó todas las cosas. Dios habló, Dios organizó todas las cosas. La tierra produjo vegetación, las aguas produjeron peces. Cuando Dios habló, nos dice Isaías 55, produjo todo aquello que Dios quiso que se produjera. No vuelve a él vacía.
Y vemos más adelante en el Nuevo Testamento cómo la Escritura nos dice Pablo a Timoteo de que produce un montón de cosas para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el salmista tiene este concepto y debemos tener este concepto de la palabra de Dios y poder vivir y reconocer que la palabra de Dios no solamente son buenos consejos o tips para una mejor vida, tenemos que entender eso, que es la ley de Jehová, es la ley de Dios, es su voluntad y debe ser obedecida. Y que desobedecer a la palabra de Dios trae consecuencias. Y que obedecerlas también trae consecuencias. Y esto es lo que hace el salmista, reconoce, dice: Señor, tú encargaste esto, que tu palabra y tus mandamientos sean muy guardados. Y luego el versículo 5 expresa su necesidad. Reconoce la autoridad de la palabra y ahora reconoce su necesidad de la palabra. Y dice: ojalá que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y aquí es donde todos nos identificamos con el salmista. Creo que todos podemos expresar esta oración, que reconocemos a la luz de la autoridad de la palabra y de lo que ella exige para nuestra vida, de que nuestro comportamiento no siempre es acorde a esa palabra, de que nuestros caminos no siempre andan por el camino perfecto de la palabra, y que no siempre la guardamos de todo corazón, que no siempre nuestro corazón está inclinado a ella. Y exclamamos junto con el salmista a decir: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y sabe, esta palabra ordenado lleva la idea, también puede ser traducido como afirmados o también equipados, y es una palabra que se utiliza para describir como una equipación que se hace a algo, a una persona o a un lugar, pero con el propósito de prepararlo como para un fin o para un destino. Y también la idea del verbo aquí implica de que no es el salmista quien ordena su camino, no es el salmista quien afirma o equipa su camino. En realidad la idea ahí es como que Dios es quien ordena su camino. Ojalá fuesen ordenados por alguien externo a él sus caminos. Y la segunda frase también permite la traducción de no para guardar tus testimonios. O sea, el salmista no está orando con el propósito de que sus caminos sean ordenados. En realidad lo que el salmista dice es que sus caminos sean ordenados al guardar sus estatutos. Esa también es una traducción que permite tanto la gramática y el contexto, poniendo la obediencia a la palabra de Dios como algo que produce algo en su vida. Vimos que producía bienaventuranza y ahora dice que produce firmeza o equipación o ordenación de caminos, por así decirlo. Y el salmista expresa esta necesidad. Necesito que mis caminos sean ordenados, pero al guardar tu palabra, mis caminos son ordenados. Es cuando guardamos, cuando obedecemos, cuando conformamos nuestra vida a la palabra, es que nuestros caminos son ordenados. No hay ninguna otra cosa que podamos hacer para ordenar nuestra vida, sino es obedecer a la palabra de Dios. Y esta misma idea está en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo 3, cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, y Timoteo no solamente ya conocía las escrituras, le dice versículo antes: tú has sabido las escrituras desde la niñez, pero le dice ahora: persiste en ello, porque te darán sabiduría para la salvación y te equiparán para estar enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es cuando obedecemos a la palabra que Dios afirma nuestro camino y nos equipa para lo que tenemos que hacer. No es suficiente conocer, entender la palabra, necesitamos obedecerla. Pero necesitamos que Dios obre en nuestra vida por medio de su palabra. Y así como Dios crea por medio de su palabra, Dios también nos sustenta y nos santifica por medio de su palabra. Por eso él clama a Dios y dice: ojalá fuesen mis caminos ordenados al guardar tus estatutos. Entonces, ¿qué? Dice el versículo 6: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Saben la idea aquí de avergonzado?
lleva la idea de un dolor o de una angustia emocional que es producto de haber hecho algo malo, pero que tiene siempre el sentido de una desaprobación de quienes me rodean. Es un estado de... Es esa sensación de cuando alguien conocido o un creyente o algún líder cae en pecado, o se sale a la luz algún pecado, algún mal comportamiento, y reconocemos la humillación que eso significa para la persona, de ver cómo ha fallado, por así decirlo, en ser fiel. Y esto es la idea aquí del salmista. Él reconoce de que necesita guardar, y tenemos que pensar en que el salmista posiblemente o era un escriba o era un levita o algo por el lenguaje que utiliza en el salmo, y posiblemente él enseñaba la escritura, él enseñaba a otros la escritura. Entonces él posiblemente ve su vida, ve que su camino no está conformado totalmente a la palabra, y ve que necesita también ser llevado a la obediencia para cuando él la enseña a otros, porque también la idea de atender, ahí cuando yo atendiese, que él lleva la idea como de mirar o de observar, como con el fin de guardar y de obedecer, también lleva la idea de que él va a hacer atender a otros. Y que no sea avergonzado. Él necesita de la obra de la palabra de Dios, que le produce firmeza, que lo prepara, que lo ordena, para no ser avergonzado. Y esta es la segunda motivación que vemos en el Salmo. La primera era que vivir en la palabra de Dios produce prosperidad, verdadera prosperidad. Y la segunda motivación es que vivir en la palabra de Dios produce verdadera firmeza. Esa es la idea ahí de la palabra ordenados, afirmados, establecidos mis caminos al guardar palabras. Y es importante reconocer de que todos nosotros, ninguno de nosotros puede escapar a las consecuencias del pecado nuestro o de los que vemos alrededor. De ver cómo el pecado a veces de nuestros líderes, de nuestros países, tienen consecuencias sobre nosotros, de cómo el pecado de nuestros familiares nos afecta a nosotros, y vivimos en un mundo que gime, como dice Romanos 8, una creación que gime, y estamos, como dice también Pablo en Efesios, en una lucha espiritual, pero que Dios nos ha dado los medios para estar firmes, y uno de esos medios, nos dice Pablo en Efesios 6, es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y sabe, es importante reconocer esto y entender esto, de que no hay ningún medio para la firmeza, no hay ninguna chance de que nosotros queramos procurar estar firmes contra la prueba, contra lo inesperado de la vida que a veces nos llega. No hay ninguna chance de estar firme separado de estar viviendo la palabra de Dios. Y por eso la importancia de no solamente conocer y entender, sino de vivir. Porque ¿se acuerda Jesús en la parábola de los suelos, de los terrenos? Los dos hombres vino tormenta sobre las casas. Los dos hombres escucharon la palabra, pero la diferencia fue en que uno no solo escuchó, sino que obedeció a la palabra. Vivía en la palabra y pudo estar realmente firme. Entonces, si realmente, hermano, quieres estar firme, quizás no estás pasando ninguna aflicción, ninguna prueba en este momento, pero tenés que entender de que en algún momento va a llegar. Estás en medio de una lucha espiritual contra un enemigo que busca moverte de tu firmeza, y la pregunta es: ¿en dónde vas a aferrarte? ¿En dónde vas a buscar estar firme contra las tentaciones, contra tus propias debilidades? No hay otra forma que no sea vivir en la palabra de Dios. No solamente conocer, no solamente entender, no solamente creer, sino tener una relación viva, cotidiana con la palabra de Dios. Y esa es la segunda motivación, de que cuando vivimos en la palabra de Dios, esta produce en nuestra vida verdadera firmeza. Y el versículo 7 continúa el salmista y dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y esta es la tercera motivación, que cuando vivimos en la palabra de Dios produce verdadera adoración. Verdadera adoración. Allí la palabra alabaré
lleva la idea de una confesión pública de los atributos y de los actos de poder de una persona. ¿Sí? Es la confesión pública de los atributos o los actos de poder de una persona. Puede ser a modo de testimonio, puede ser en una oración, puede ser en una canción, pero el reconocer los atributos y los actos de poder de una persona, a eso se le llama alabanza, por así decirlo. Cuando alguien elogia o alaba a alguien, a una persona, y dice cosas buenas a esa persona, lo está alabando. Y cuando nosotros alabamos a Dios, la manera bíblica de hacerlo no es inventar cosas de nuestro corazón y lo que nuestros sentimientos puedan expresar en ese momento. No, la verdadera alabanza es reconocer los atributos de Dios y sus actos de poder. Y para eso es necesaria la revelación de la palabra de Dios. Es necesaria la palabra. Yo sin la palabra no puedo conocer a Dios. Yo sin la palabra nosotros seríamos como cualquier otra tribu que reconoce la existencia de un ser superior y terminan adorando al sol, a los astros, a los animales. Necesitamos la revelación escrita de Dios para conocer sus atributos, para conocer sus hechos y poder responder a esa revelación confesando, reconociendo y sometiéndonos a quien Dios ha revelado que es. Esa es la verdadera alabanza. Pero, otra vez, no es suficiente conocer a Dios. Conocer que Dios es santo, que Dios es justo. No es suficiente conocer los atributos. No es suficiente conocer lo que Dios ha hecho. No es suficiente conocer lo que Dios hará. ¿Qué nos dice el versículo 7? Yo necesito alabar, necesito algo más aparte de alabar. Dice, te alabaré con rectitud de corazón. Y esto es lo que... Y por eso digo que produce verdadera adoración. Porque cuando, dice la segunda parte del versículo 7, cuando aprendiere tus justos juicios, cuando aprendemos de la palabra, cuando vivimos en la palabra, según el contexto del Salmo, nosotros recibimos rectitud de corazón. Dios transforma nuestro corazón, transforma nuestro entendimiento, dice Romanos 12. Después de decirnos, preséntense como sacrificio vivo, luego le explica cómo. No se conforman a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo en Efesios también le dicen, despójense del antiguo hombre, renóvense en el espíritu de vuestro entendimiento y vístanse del nuevo hombre. Entonces, la clave para la adoración, para una vida de adoración, para una vida de obediencia, para un andar digno, es transformar nuestra mente, es aprender la palabra, es vivir en la palabra. Y la obra de la palabra en nuestra vida va a transformar nuestro corazón, nos va a dar un corazón recto. Y el salmista puede alabar ahora, decir, yo te voy a alabar con rectitud de corazón. Pero si usted piensa, usted no solamente va a alabar con rectitud de corazón, usted va a servir con rectitud de corazón, usted va a trabajar con rectitud de corazón, usted va a tratar a su esposo, a su esposa, a su padre, a su hijo con rectitud de corazón. Todo lo que haga va a ser con rectitud de corazón cuando viva en la palabra. Y esa es la verdadera adoración. Si no tengo rectitud de corazón, si yo no estoy siendo transformado por la palabra, o como dice Romanos 8, si no estoy siendo transformado a la imagen de Cristo, separado de la imagen de Cristo, yo no puedo hacer nada que dé gloria a Dios. Yo necesito ser transformado por la palabra, ser transformado a la imagen de Cristo y luego vivir como Cristo, y yo voy a estar adorando a Dios. Y para eso necesito la palabra. Y esa es la tercera motivación que vemos en este salmo para ser personas que viven en la palabra de Dios. ¿Saben? Nunca vamos a poder ser realmente prósperos, nunca vamos a poder estar realmente firmes, nunca vamos a estar realmente adorando a Dios si no estamos viviendo, ser personas que viven en su palabra. Tres motivaciones les dije que iba a compartir en este salmo para ser personas que viven en la palabra, pero hay un cuarto motivo, una cuarta motivación, es un bonus track. El versículo 8 dice algo hermoso y es como el salmista refleja su esperanza. Y es como que responde la pregunta de, bueno, ¿por qué realmente es posible de que el creyente pueda ser alguien que vive en la palabra? Pues ese es un tema ahí. Nosotros podemos poner un montón de excusas, decir, no, yo no puedo vivir la palabra porque tengo mucho tiempo en el trabajo, porque no entiendo la escritura, porque, no sé, no nos estamos congregando, nadie me enseña, no sé, un montón de excusas. Pero, ¿sabe? Este último versículo nos elimina toda excusa. El salmista dice,
tus estatutos guardaré. Pero sabe, en el hebreo, la segunda parte, cuando dice no me dejes enteramente, el salmista no está haciendo una petición acá. El salmista está haciendo una afirmación. El salmista dice, no me dejarás. No me dejas y no me dejarás enteramente. No me dejarás sin completo desamparo. Y por eso el salmista puede decir, yo te voy a guardar tus estatutos. Yo voy a vivir en tu palabra. ¿Por qué? Porque tú no me dejas, tú no me desamparas. Y esa es una cuarta motivación, podemos decir. Es que Dios está con el creyente. Dios está con nosotros. Y esto se refleja en toda la Escritura. Pablo nos dice en Filipenses, ¿por qué Pablo le puede decir a los creyentes que se ocupen en su salvación con temor y temblor? Porque Dios, que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer. ¿Por qué Pablo a los Efesios les puede exhortar a andar de manera digna del Evangelio? Porque Dios les dio vida con Cristo y les ha hecho una nueva creación que pueden andar en buenas obras. Porque Pedro les dice a sus lectores de que pueden añadir a su fe virtud, dominio propio, piedad, amor fraternal. Porque Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos ha dado su poder, nos ha dado grandísimas promesas. Y esa es la esperanza y la buena noticia que tiene el creyente en cuanto al vivir en la palabra. Podemos vivir en la palabra porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Nos ha dado su Espíritu, que es poder de Dios. Nos dice ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, y gracias a ese Espíritu, que es poder de Dios, pueden los creyentes ser testigos y dar testimonios del Señor Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios, le dice a los Corintios. Tenemos la palabra que es poderosa y tenemos la presencia de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y no tenemos excusa. Eso elimina nuestras excusas, pero también nos da esperanza, porque aquellos que luchamos, y eso debemos reconocer, todos luchamos en algún momento de nuestra vida con la obediencia, con honrar la palabra como realmente debemos honrarla, con una correcta actitud a la palabra, de temblar ante su palabra, como dice Isaías. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? No es nuestra capacidad. El salmista reconoce de que sus caminos deben ser ordenados. Esa no es nuestro comportamiento, no es nuestro poder, nuestras habilidades de entender la palabra. No, es que Dios está con nosotros. Y puesto que Dios está con nosotros, entonces Dios perfeccionará su obra y nos llevará a la obediencia. Nos transformará a la imagen de Cristo. Y eso podemos tener la certeza. Porque Dios obra por medio de su palabra, y así como creó, dice Pablo, como hizo resplandecer, como Dios dijo sea la luz y fue la luz, también hizo resplandecer. Y piensa en su salvación. Si la palabra obró en su salvación, ¿cuánto más no obrará en su santificación? 4 motivos entonces, 4 motivaciones para ser personas que viven en la palabra de Dios. ¿Y cuáles mencionamos? Que vivir en la palabra de Dios produce verdadera prosperidad. Debemos reconocer que fuera de vivir en la palabra de Dios no podemos tener ninguna bendición o prosperidad permanente. No vamos a tener el verdadero creyente que lucha con la obediencia, o que ha caído, o que está en etapas quizá de rebeldía, da testimonio de que no tiene descanso, no tiene gozo, no tiene contentamiento, está inquieto, porque no hay bendición para aquellos que desobedecen. Entonces, si queremos ser realmente prósperos, esta es la motivación: debemos vivir en la palabra de Dios. Debemos vivir también, la segunda motivación es porque vivir en la palabra de Dios produce verdadera firmeza. Entonces, si queremos estar firmes ante las acechanzas del diablo, necesitamos de la palabra de Dios. Y finalmente, en tercer lugar, la tercera motivación es que el vivir en la palabra de Dios produce verdadera adoración, porque va a transformar mi corazón, como decía la canción, va a convertir mi alma, me va a dar sabiduría, y todo lo que hago lo voy a hacer con un corazón transformado, y esa es la verdadera adoración. Y finalmente, en cuarto lugar, es que Dios está con nosotros. Dios está
con nosotros y esa es nuestra esperanza. Y sabe, esto es importante entenderlo también cuando hablamos con incrédulos. A veces queremos aconsejar o queremos quizás hacer que la persona llegue a la iglesia y muchas veces damos falsas promesas a la persona. Y es importante reconocer esto, que reconocer y decirle a las personas que no va a haber verdadera prosperidad, no va a haber verdadera firmeza si no es por medio de la palabra de Dios. Incluso pensamos en esto. Queremos que otras personas incrédulas adoren a Dios, vengan y alaben a Dios con rectitud de corazón. Entonces, testifiquémosles de la palabra, hablémosles, enseñémosles la palabra. Y es hermoso pensar cómo en el Nuevo Testamento la palabra de Dios, que estaba en el principio con Dios, el Logos, se hizo hombre, se encarnó. Es hermoso esto. La palabra de Dios, aquella que produce estas cosas en nuestra vida, tomó forma de hombre, se encarnó, vivió de manera perfecta, nos mostró cómo se vive, cómo se obedece, cómo se anda en la ley de Dios. Murió por aquellos que estaban en rebeldía de la palabra de Dios. De manera que nuestra esperanza y nuestra confianza no está en que nosotros ahora tenemos que obedecer a la palabra, no está en que nosotros tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para obedecer y para guardar perfectamente la ley de Dios. No, nuestra confianza está en que la palabra encarnada hizo la obra por nosotros, vivió de manera perfecta por nosotros y fue castigada y sufrió la justicia de todos nosotros que no obedecíamos a la palabra, y esa es nuestra confianza. Confiamos en lo que la palabra encarnada hizo y confiamos en lo que la palabra escrita hace en nuestra vida. Por tanto, podemos y debiésemos decir junto con el salmista a Dios que abra nuestros ojos y que nos haga mirar las maravillas de su ley y nos haga vivir en su palabra. ¿Sí? Oremos. Señor, te alabamos por tu palabra en medio nuestro. Gracias porque tu presencia y tu obra se manifiesta por medio de tu palabra. Gracias porque es poderosa. Gracias porque puede vencer nuestra incredulidad, puede romper nuestro duro corazón, puede convertir nuestra alma, darnos sabiduría, alegrar nuestro corazón, alumbrar nuestros ojos, convertir a la persona incrédula, santificar al creyente, edificar a la iglesia. Tantas cosas que hace tu palabra, Señor, y te pedimos perdón porque estamos tan ciegos, Señor, a lo que ella, a los beneficios que ella trae para nuestras vidas. Oramos junto con el salmista de que abran nuestros ojos y que nos permitas ver las maravillas de tu ley, que nos enseñes tus estatutos, inclines nuestro corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Ayúdanos, Señor, susténtanos, vivifícanos por medio de tu palabra, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a poder amar tu palabra y a poder buscarla de todo corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.